Bendiciones, hermanos. Qué gran gusto, qué alegría tengo hoy de poder dirigirme a todos ustedes. Saber que la misericordia de Dios está sobre nosotros y que en todo este tiempo Él nos ha guardado. Dios es fiel, Él es bueno. Tengo una alegría tremenda. En estos días alguien comentaba con mi esposa que una mujer en medio de la crisis, agobiada por todo lo que estaba pasando y lo que está pasando, recordó a una de sus amigas, y una de sus amigas es justamente parte de esta congregación. Y lo que esta mujer agobiada pensó es llamar a su amiga, porque estaba segura que al hablar con su amiga iba a encontrar en ella a una mujer que estaba confiada y llena de absoluta paz. Qué hermoso encontrar eso así. Y pensó, si llamo a mi amiga, la voy a encontrar con paz y voy a aprender mucho de ella en medio de esta situación. Esta noche yo quiero compartir con ustedes acerca de lo importante que es ser instrumentos de Dios, particularmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Para mí creo que es un momento más que oportuno para que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, seamos una respuesta. Traigamos una respuesta para otros y no que seamos parte del problema. Mucha gente está afligida y sumarnos nosotros a la aflicción es solamente aumentar el número de personas que están viviendo en depresión, en inseguridad, en tristeza, en dolor. Pienso que es un momento histórico, yo lo he dicho otras veces y lo voy a seguir diciendo. Es un momento histórico del cual nosotros nos debemos de sentir privilegiados por ser parte de. Y que este momento histórico nos permita a nosotros ser instrumentos de apoyo. Sí, a ti que me estás escuchando, tú que eres parte del pueblo de Dios. Sí, tenemos una oportunidad hermosa de ser instrumento de apoyo, de ayuda a otras personas, comenzando con nuestra propia casa, comenzando con nuestra propia familia, con nuestros hermanos en la fe y con tanta persona que hoy día está necesitada de aprender a tener descanso en su alma, en su corazón, en sus emociones y tener la necesidad de volcar su tristeza, su angustia en las manos de Dios para poder tener confianza. Dios tiene el control de todas las cosas. Nunca Él ha perdido el control. Él sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo permite. Pienso que la manera en que nosotros miramos un obstáculo es diferente a como lo pueden ver otros. Una adversidad se puede ver solamente como eso, lo he dicho anteriormente, solamente como un problema. Pero realmente las adversidades, si nosotros lo vemos de otra manera, vamos a hacer una gran diferencia. Tenemos la elección de verlo solamente como un problema o verlo como una oportunidad. Y ojalá que nosotros nos acerquemos, decidamos tomar el problema, la adversidad, como una oportunidad que nos permita acercarnos más a Dios y como una oportunidad que nos permita enseñar a otros a acercarse más a Dios, a confiar plenamente en Él. En la lectura de esta noche quiero hablar del contexto de las cosas que están pasando y quiero que ustedes vayan a la referencia bíblica del primer libro de Reyes en el capítulo 17 y quiero poner un poquito en contexto lo que está pasando. Quien está reinando en ese momento en Israel es el rey Acab. Y tanto él, el rey, como todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel habían adoptado adorar a otros dioses, particularmente a Baal. Cuando uno busca referencias acerca del significado de Baal, Baal en cananeo significa amo, en hebreo dueño, señor. Y es un dios pagano que está asociado con las tormentas y generalmente se le asocia también con la fertilidad junto con la diosa Acera.
¿Por qué digo esto? Este es el contexto que está viviendo esta historia de la Biblia que quiero compartir. Un rey que supuestamente debería de dirigir al pueblo de Dios hacia el Señor, lo está dirigiendo a adoración a otros dioses, Baal en este caso. Y quiero decir esto porque es tan triste, tan doloroso. Los rituales de adoración a estos dioses eran pero sumamente despreciables. Y no puedo pensar, imaginarme cómo los israelitas, el pueblo de Dios, pudieron adoptar adoración a estos dioses y hacer acciones que eran tan despreciables. Obviamente todo eso no quedó desapercibido a los ojos de Dios. Y por eso mismo vinieron consecuencias como un castigo de Dios para su pueblo que prácticamente le había dejado. A veces vamos a encontrar situaciones difíciles por circunstancias naturales. Otras son provocadas por el hombre. Pero también hay situaciones que vienen sobre la tierra por castigo de Dios. ¿Y por qué? Debido a la maldad del hombre, debido al pecado del hombre. Y nosotros estamos experimentando cosas que solamente son principio de dolores. Y tenemos que abrir nuestros ojos para saber que los acontecimientos que vivimos solamente son eso, principio de dolores, porque otras cosas vendrán. ¿Qué vamos a hacer entre tanto? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar esta situación y para las futuras que vengan? En este tiempo que quiero referirme yo en la lectura bíblica de hoy, la depravación del pueblo de Dios había llegado hasta los niveles más bajos. Justamente en el reinado del rey Acab. Algo similar. Me da dolor decirlo, pero es algo similar lo que puede ver uno en sus tiempos, en estos tiempos. La depravación del hombre ha aumentado de una manera tremenda, superlativa, grande. La indiferencia a Dios es notoria. La justificación de prácticas que, según la Escritura, la palabra de Dios, son vergonzosas, para otra gente son como naturales, normales y aceptadas. La maldad ha crecido, la soberbia también, el engaño, la mentira, las trampas, la falta de temor de Dios son tan evidentes en medio nuestro y aún evidentes en mucha gente que dicen conocer a Dios, pero caminan lejos de sus preceptos, de sus mandatos, y con sus acciones realmente niegan que conocen al Señor. Para mí es importante en los momentos que vivimos, y me parece muy importante entender el contexto de la lectura que vamos a tomar, y quiero dirigirlos a ustedes al primer libro de Reyes en el capítulo 17. Y en esta lectura vamos a encontrar a dos personajes, solamente a dos, que quiero que nos detengamos en ellos y aprendamos de ellos lo que la Escritura nos quiere enseñar a nosotros, porque hay algo valioso que nosotros necesitamos aprender de personajes como estos. Y cuánto nosotros podemos y necesitamos aprender. Voy a leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, el versículo 1 al versículo 7. Le agradeceré que usted me acompañe en esta lectura. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Casualmente, a quien se identificaba como el rey, el Dios de las tormentas, a Baal, vino el profeta de Dios, del verdadero y único Dios. Vino Elías y le dijo al rey: ¿sabes qué, rey? Yo estoy en la presencia de Jehová y por eso quiero decirte lo que vendrá. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías había recibido un mandato de Jehová, el único Dios, para demostrar a todos los demás aparentemente dioses, a quien otros estaban adorando. Quería demostrar que el único Dios verdadero es Jehová. Me impresiona ver al rey Acab delante del rey, más bien a Elías, ver a Elías delante del rey Acab sin ningún temor. Se presenta delante de él con palabra de Dios y le dice: no va a llover en varios años, no va a llover en muchos días. El nombre de Elías es curioso. Algunos dicen que su significado es Jehová es Dios, o el instrumento de Dios. Pues este instrumento de Dios se para delante de este rey que debería de haber dirigido al pueblo de Dios hacia Jehová y lo estaba dirigiendo hacia Baal. Se para delante de él y le dice: rey, te voy a demostrar que no hay otro Dios como Jehová. No va a llover en todo este tiempo. Y Elías oró. Y según la historia dice, y la Biblia lo menciona, la sequía duró por 3 años y medio. Y eso solamente era una demostración más que Baal, el dios de las tormentas y de las lluvias, era incapaz, era impotente ante el único Dios verdadero. Quiero decir esto: Elías oró que no lloviera. Pero también quiero decir, en algún momento, en la referencia que estábamos leyendo, Dios le dice, le da instrucciones, y eso es bien importante, que nosotros estemos atentos a escuchar las instrucciones del Señor. Seguramente Acab lo iba a perseguir para matarlo. No es lo mismo que pase un día, 2 días, una semana sin lluvia, pero que sea años sin lluvia es terrible. El cuadro que está viviendo la región es tremendo. Y Dios quería darle una lección a Acab y al pueblo que se había pervertido detrás de otros dioses. Pero es importante escuchar a Dios. Y aquí no vemos mucho, vemos a un Elías, a quien Dios le habla y le da instrucciones. Es importante escuchar las instrucciones de Dios. Y Dios le dice: apártate de aquí, escóndete en el arroyo de Kerit, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Eso no suena muy agradable. No suena muy agradable. Voy a ir a un arroyo a tomar agua del arroyo, y luego la comida que me va a sustentar es de cuervos, de animales inmundos. No sé cuánto de entusiasmo podría haber en Elías con esa medida, con esa instrucción que Dios le dio. Simplemente Elías lo que hizo fue obedecer. Me impresiona que la Biblia habla de que Dios había dado orden, había mandado a los cuervos que le dieran de comer. No sé si había otro momento en la historia donde se diga algo semejante, pero esto es único. Y vino Elías, no empieza a cuestionar a Dios, sino que sabe que Dios es perfecto en todas las cosas, y también nosotros no debemos cuestionar, debemos de confiar en Él, debemos de escucharle, pero debemos de confiar en Él una vez que le hemos escuchado y dejarnos guiar por su palabra, por su deseo. Y Elías, hace todo lo que Dios le dijo. Y dice en el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Yo creo que esto es algo de lo que hace falta hoy en este tiempo.
gente, creyentes obedientes que hagan lo que Dios dice que debe de hacerse. Porque mucha gente dice, sí, Dios, yo te amo, yo te obedezco, pero cuando Dios manda algo, de repente nosotros estamos haciendo otra cosa que sabemos claramente que no es lo que Dios nos ha pedido, pero la justificamos. Elías tenía un corazón diferente e hizo conforme a todo lo que Dios había dicho. Pues se fue y sin renegar, sin criticar, y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Pasó un día, pasó otro día, pasaron muchos días, y dice la Escritura, y este cuadro a mí me parece hermoso, me parece muy lindo. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Cómo se debe haber sentido Elías? Yo no sé. Pero eran varios años y estaba en medio de todo ese proceso de escasez. Estaba en medio de todo ese proceso donde no hay alimento. En este momento nosotros podemos experimentar cosas que pareciera similares a esta, como que la comida escasea, como que no hay recursos para tomar, para comprar. Lo que quiero decir es cierto, vivimos un momento complicado, pero tenemos un Dios que es Dios de toda provisión y nosotros podemos estar tranquilos en Él. Los milagros que ocurrieron acá no son milagros solamente que quedaron guardados en la historia, sino experiencias que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Ojalá que en esta circunstancia que vivimos, nosotros en vez de quejarnos, en vez de lamentar que no tenemos tanto, que lo poco que tenemos podamos nosotros ponerlo en las manos de Dios y ver un milagro. Elías no tenía nada, solamente una palabra de obediencia que tenía que guardar en su corazón. Y se fue al arroyo. Y estando en el arroyo tomaba agua del arroyo y venían los cuervos mañana y tarde. Es decir, Elías oró que no hubiera lluvia, pero también sufrió las consecuencias de eso. Pero él no está quejándose por esa razón, sino más bien está viendo las dificultades enfrente de él, pero está viendo cosas que nadie puede ver, que en medio del dolor, en medio de la escasez, eso le permite ver a Elías el perfecto cuidado de Dios para su vida. Vete al arroyo, beberás del arroyo. Yo he mandado cuervos que te den de comer ahí. Cualquiera, tú y yo diríamos, cuervos, que me den de comer cuervos. Elías no cuestiona. Él hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Y yo insisto cómo debemos de aprender nosotros de eso mismo. Hacer exactamente como Dios nos dice. Y los cuervos ahora vienen cabalmente en su tiempo, de mañana y de tarde, con pan y con carne para Elías. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer con nosotros. Solo sé que no hará falta de nada. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene una manera de hablarnos a nosotros. En este tiempo es importante que como Elías pudo escuchar a Dios, nosotros personalmente abramos nuestros oídos y escuchemos a Dios. Dios tiene un plan perfecto. Y en el caso de Elías utilizó una estrategia que nadie podía imaginar: usar cuervos. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer para alimentar a su pueblo? Y ahí está Elías, viendo que aquellas aves venían todos los días, acatando la voluntad de Dios, sin protestar. Qué importante es reconocer que Dios sabe lo que está haciendo. No metamos nuestras manos, confiemos en Él. En todo caso, alguien decía, Elías la estaba pasando bien, estaba en una cueva. Tal vez no como quisiera normalmente una persona pasarla, pero en comparación con otros tenía que beber, tenía que comer, y era a tiempo todo, la comida a su tiempo. Tiene que haber sido buena de alguna manera. ¿Por qué? Porque Dios se la enviaba.
Hasta ahí todo está bien. Elías está aprendiendo obediencia. Elías era el comienzo de su ministerio. Eran las primeras cosas que estaban pasando con él. Imagínense a qué se enfrenta Elías y tanto que hay que aprender. ¿Por qué? Porque Elías, Dios le está preparando en aquella cueva para enseñarle a alguien más. Dios nos está preparando ahorita a nosotros para que nosotros le enseñemos a alguien más. Porque el deseo de Dios es que nosotros seamos instrumentos para otros en medio de las crisis. Ya no pensar solo en mí, solo en lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino qué es lo que Dios quiere y para qué soy bueno, qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí. Al final de esta parte de la lectura, en el versículo 7, leemos que dice: pasados algunos días se secó el arroyo. Obvio, no había lluvia. Todo empezó a secarse. Se secó el arroyo porque no había llovido. Obviamente es la consecuencia de lo que él mismo oró. Pero aquí hay una lección grande que podemos aprender. Elías no ora de nuevo diciendo: Señor, estoy pasando una calamidad, ayúdame, Señor, manda agua, porque ya no sé qué hacer, el arroyo se secó. Elías no hace eso, porque para Elías el propósito de Dios era más grande que resolver su propia necesidad. Y hay algo grande que podemos aprender nosotros de esto. Es más importante el propósito de Dios que resolver lo que nosotros pensamos es nuestra propia necesidad. Quiero decir algo porque si usted lee el siguiente capítulo, el capítulo 18, el primer libro de Reyes, el rey Acab andaba buscando a Elías por todos lados y la idea era matarlo. En esta historia, en esta porción bíblica, encontramos el personaje de Elías aprendiendo grandes lecciones en su vida, porque también él iba a enseñar grandes lecciones a la vida de otros. Y quiero entrar en el segundo personaje de esta referencia. En el primer libro de Reyes, adelante, en el capítulo 17, versículo 8 en adelante, dice la escritura: vino luego a él palabra de Jehová. Otra vez Dios le habla a Elías. Quiero decir esto: Dios es un Dios vivo. Él quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere hablarnos, expresarnos los deseos, los planes que Él tiene. Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Voy a detenerme ahí. Qué interesante, Dios está diciéndole a Elías: primero vete a una cueva, vas a tomar agua del arroyo, te van a alimentar los cuervos con pan y carne. Ahora le dice: no, levántate y vete a Sarepta de Sidón. De hecho, esta región era cerca donde vivía el suegro del rey Acab. El peligro era inminente sobre Elías. Pero Dios le manda a ir allá donde hay una viuda. Y dice la escritura: he aquí, versículo 9 en la segunda parte: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios está mandando a Elías a que una mujer viuda lo sustente. Esta historia es preciosa. Es muy particular. Y tiene una gran enseñanza. Yo quiero decir esto porque está escrito en la palabra. Leo nuevamente el versículo 9. Levántate, Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios había hablado, había ordenado a una mujer que no sabemos quién es. Ni siquiera el nombre de ella aparece allí. Ahora no son cuervos, es una viuda la que va a alimentar a Elías. Y Elías, obviamente, él muy obediente, decide levantarse y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, y esta mujer viuda estaba recogiendo leña. Ni siquiera era una viuda que tenía muchos recursos, no, era una mujer pobre. Pero para Dios no hay ninguna cosa imposible. Si lo alimentaron cuervos,
¿Acaso una mujer viuda pobre no podría Dios hacer lo mismo a través de ella? Y pasa algo bien curioso en esta historia. Sí, Elías va donde la mujer que lo va a alimentar a él, pero la verdad que Dios quería también alimentar a aquella mujer pobre. Toda la condición que vivía el mundo, la escasez que estaba pasando en aquel momento era terrible. Y leo la historia. El versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Imagínense, qué cuadro. Una viuda que anda recogiendo leña, una viuda pobre que no tiene muchos recursos. Y el profeta le dice: tráeme agua. Y cuando va a traerle agua le dice: tráeme también un bocado de pan en tu mano. Y ella desnuda su corazón, su necesidad, su angustia, su aflicción, y dice, y ella respondió, versículo 12: vive Jehová tu Dios. Como esta viuda que vive cerca de aquellos que adoran a otros dioses tenía temor de Dios, algo de Dios había en ella, y le dice al profeta: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Lo que tengo es un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La situación era caótica, era grave. No había alimento. Lo último que tenía después de muchos días de sequía, esta mujer, esta viuda, tenía su hijo, pero lo único que tenía para alimentar a su hijo y a ella misma era apenas un puñado de harina. No era nada, aparentemente. Hay muchas cosas que se miran como que no son nada. Un poquito de aceite, como que no es nada. Pero lo que parece nada, puesto en las manos de Dios, va a proveer una provisión abundante, sobreabundante. Nunca menospreciemos lo que parece que es poco. Lo poco puesto en las manos de Dios hace cosas grandes. Quizás Elías se pudo haber visto a sí mismo como poco, y esta mujer también, y lo que tenían. Pero eso poco puesto en las manos de Dios hizo grandes cosas y milagros grandes ocurrieron. Nunca tú te mires como poco. En las manos de Dios, lo poco que tienes, lo poco que piensas que eres, en las manos de Dios puesto ahí, hará grandes cosas. Y es una oportunidad hermosa para poder experimentar eso. Vive Jehová, dijo esta mujer. No tengo pan, Señor. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo no dice mucho la historia sobre esta mujer, pero lo que anteriormente habíamos leído es que Dios le había dado orden a una viuda en Sarepta. Y para mí eso tiene un gran significado. No sé cómo hizo Dios con la mujer, qué es lo que la mujer escuchó de Dios, pero algo había pasado en aquella mujer que de alguna manera estaba medianamente preparada para enfrentar una prueba de fe. Cuando el profeta le dice: tráeme a mí un pan, un pedazo de pan, y ella dice: no tengo. Lo que tengo iba a ser un pan para mí, para mi hijo, y después de eso dejarnos morir porque no hay nada más. Y Elías le dijo: no tengas temor. Es lo que quiero decir esta noche yo. Tal vez tú te vas a enfrentar con cosas que te lleven a un extremo así. No tengas temor. Porque cuando la harina es escasa, cuando el aceite es escaso, cuando la provisión parece que se acabó, eso poco puesto en las manos de Dios hará grandes cosas. Recuerdo que los discípulos llevaron a Jesús a un joven, a un muchacho, con unos pocos panes, 5 panes y 2 peces. Y los mismos discípulos de Jesús dijeron: aquí hay un muchacho, Señor, que tiene 5
panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente, para tanta multitud? Así es el pensamiento lógico nuestro. Lo poco miramos como que no es suficiente, pero lo poco puesto en las manos de Dios hará milagros. Aquel muchacho solo tenía 5 panes y 2 peces. Los discípulos dijeron: ¿qué es esto para tanta gente? Ese día comieron miles de personas, sin contar mujeres y niños. 5,000 fueron alimentados con 5 panes y 2 peces. Para Dios no hay ninguna cosa imposible. Este es el momento en que tú vas a ver en tu casa cómo la provisión de Dios aumenta en lo poco que tú ves. Cómo vas a ver que Dios va a aumentar y nunca va a faltar. Es la promesa de Dios para los que le aman. Abre tus ojos, comienza a ver cosas que Dios quiere hacer en frente de ti, a tus ojos, delante de tus hijos, delante de tu familia. Todo esto para mí era algo hermoso lo que estaba pasando ahí. Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Tráeme a mí primero. Qué importante es que nosotros traigamos lo que tenemos a Dios primero y que no tengamos temor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Elías le está diciendo a la mujer. Seguramente la mujer había escuchado a Dios, porque Dios había ordenado a ella que le diera de comer al profeta. Cuando el profeta llega a la casa, la mujer de alguna manera está preparada y ahora se enfrenta a esta prueba de fe. El profeta le dice: tráeme a mí primero, porque Dios ha dicho. Tráeme a mí primero, porque Dios ha dicho. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cualquiera dice: no, estás loco, yo no voy a hacer eso. ¿Quién eres tú para hacer eso por ti? No, yo voy a hacer lo mío para mí, para mi hijo, y se acabó, nos morimos. Pero Dios había tratado, porque Dios había dado orden a esta mujer, no sé cómo. Pero esta mujer estaba lista para hacer lo que tenía que hacer. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué pasó después de eso? Comió Elías, comió ella y comió su casa. No un día, no un tiempo de comida, por muchos días. Y la harina, esto es sorprendente. Y tú lo vas a ver. Lo que tienes, lo pocos que tienes, dele gracias al Señor, dale gracias a Dios, ponlo en las manos del Señor. Dios no se olvida de sus justos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué importante, Dios preparó a Elías en el arroyo. Dios preparó a Elías en la escasez. Dios le proveyó. Y ahora Dios prepara a través de Elías a una mujer necesitada. Y ahora esta mujer, con lo poco que tiene, decide creerle a Dios, decide levantarse, hacer lo que Dios le manda a hacer para ver un milagro. Y ahora lo que vemos es, sí, había un puñado de harina nada más y un poquito de aceite. Pero la escritura, esta parte de la lectura termina diciendo: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Todo esto a mí me dice mucho de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. No tengas temor, no tengas temor, confía, ten fe, levántate. Pon todo en las manos de Dios. Sé que muchos pueden estar desesperados y pensando: ¿qué voy a hacer el día de mañana? Basta a cada día su propio mal. No te afanes. Ten confianza. Cree, confía, espera. Elías tenía la responsabilidad de dirigir a esta mujer a creerle a Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir a otros a creerle a Dios, a poner su confianza en Dios. Si nos escuchan, oh, qué bueno. Y si todos podemos hacer eso, la harina no va a escasear, el aceite no va a disminuir. Mucho tenemos que aprender de esta mujer, sobre todo en estos momentos críticos que vivimos, porque ella actuó creyéndole a Dios. Con lo poco puesto en las manos de Dios, hubo una sobreabundancia.
No podemos menospreciar lo poco, sino ponerlo en las manos de Dios. ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo hoy? Podemos poner lo poco o mucho que tengamos en las manos de Dios y comenzar a ver un milagro. Vivimos en una situación que trae escasez. Yo he visto la aflicción de mucha gente. Pero esta aflicción, esta situación que vivimos es la ocasión perfecta para ver un milagro. Para que veamos que la harina no va a escasear, ni va a menguar el aceite. Siempre va a ser como Dios dice. Y quiero terminar con este pasaje en el Salmos capítulo 34. Alguien que había aprendido en medio de la escasez ahora también nos enseña, porque la idea es aprender de Dios para poder enseñar como instrumentos de Dios a otros. Y este pasaje en Salmo 34, versículo 9 y 10 dice lo siguiente: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El consejo es: temed a Jehová, guarden sus corazones para él, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo sé que muchos están preocupados por falta de trabajo, falta de comida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene? Yo no quiero que olviden las promesas de Dios para los que le buscan. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué lecciones aprendemos de Elías? ¿Qué lecciones aprendemos de esta viuda? Escuchar a Dios es importante en medio de las circunstancias. Aprender obediencia, levantarse, hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Creerle a Dios. Si Dios dice que va a proveer, creerle, porque Él lo va a hacer. Él no va a faltar a sus promesas. Tener confianza en Dios y aprender para que nosotros mismos seamos parte de la solución y seamos instrumentos de Dios a favor de otros que están necesitando. Ojalá que esta palabra quede en nuestro corazón y nos ayude a levantarnos como iglesia, a levantarnos, a ver, a contemplar delante de nuestros ojos el favor de Dios, la gracia de Dios, y que podamos ser instrumentos para poder bendecir a otros. Que así sea para ti, así sea en tu casa, así sea con tu familia, así sea con tus amigos, así sea en el cuerpo de Cristo. Yo bendigo a la iglesia, doy gracias a Dios por la iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios tiene en este momento para animar, para ayudar, para fortalecer, para enseñar a otros que no le conocen. Es el tiempo de que el corazón de muchos venga a Dios y nosotros tenemos un llamado para que seamos parte de ese privilegio. Que el Señor les bendiga muchísimo. Manténganse seguros. Por favor, guarden sus corazones. Y cada día que podamos y leamos la palabra, reservemos en nuestro corazón, aprendamos todo lo que ella dice para que podamos hacer conforme a lo que está escrito, porque entonces eso será para nuestro bien. Todo nos irá bien si guardamos su palabra. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios bendiga nuestras familias, que Dios guarde a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.